Hola a todos, en este momento vamos a presentar la conferencia sobre e-research en la educomunicación. En este planteamiento que se va a hacer el día de hoy, pues estamos la licenciada Gabriela Barreto y mi persona Maite Marrero. Vamos a hacer una pequeña introducción a este tema, indicando que el e-research en la educomunicación responde al uso de Internet en las tecnologías digitales, que en estos últimos años tienen una gran revolución en la forma de producción del conocimiento, en su divulgación y en su aprehensión, producto del volumen de información. Allí emergen las TICs y en el campo de lo que es la investigación social, eso no podemos decir en este momento que es novedoso, tenemos muchos años hablando de TICs. Sin embargo, sí hay en este momento, por situaciones de pandemia, la incursión de in situ en el campo, estas herramientas de e-research dentro de lo que es la producción de conocimiento. Como podemos observar, en la lámina vemos que las TICs tienen dos dimensiones, ¿no? Hablando de que ellas permiten la mediación de las relaciones con los colectivos o la mediación en la producción y la representación del conocimiento. Todo eso, ¿por qué? Bueno, producto de la irrupción de la era digital, estos recursos informáticos que ahora asociados a la práctica de las ciencias sociales se ven como un cambio. Y allí introducimos el concepto de lo que es e-research, que no es más que el salto posterior a lo que era e-science. E-science fue en un primer momento, que es el uso de las tecnologías de la información también dentro del campo de la investigación, pero eminentemente dentro de las ciencias naturales. Para dar respuesta a los fenómenos sociales, emerge lo que es el e-research. Haciendo una deconstrucción del constructo, ¿verdad? Vemos que I no se refiere al elemento electrónico, sino que se refiere más bien a algo que tiene que ver con algo mejorado. Eso es lo que afirma Brian, ¿no? Brian, que es uno de los que sustenta este constructo del e-research. Y se habla de que es una investigación mejorada producto del uso de las tecnologías. Esta tiene tres dimensiones. La dimensión transversal, que implica que el uso de las ciencias sociales se puede ejecutar no únicamente por elementos digitales, pero que no es una limitación. Y que no se refiere solamente a lo electrónico, sino que se habla de lo que es algo mejorado, ¿no? Y se piensa entonces que el e-research se refiere a la intensificación del uso de las tecnologías en lo que es la aplicación de la práctica de las ciencias sociales específicamente, ¿no? Ella tiene tres dimensiones. Tiene la dimensión transversal, que se refiere al uso del tipo de tecnologías y cómo ellas contribuyen a la formación de estos procesos o de estos hallazgos o de acercarse a estas realidades. También está la intervención científica, que tiene que ver propiamente con lo que es cómo ésta se reformula y interviene dentro de lo que son las prácticas sociales. Y por supuesto reformula las prácticas epistémicas, porque ahora tenemos una nueva forma de ver las cosas. Y aquí hay una interrogante importante. ¿Será entonces que el e-research es una revolución digital o son unas expectativas excesivas las que estamos planteando? Allí esa es una pregunta para la reflexión de ustedes como audiencia. Hay que hacer una distinción en lo que es la práctica del e-research. El e-research tiene dos espacios o dos formas de aplicarse, ¿no? Que
define Constant que está la online community y las communities online. Fíjense que simplemente invierte los conceptos, pero tienen denominaciones distintas, ¿no? Las comunicaciones mediadas por un ordenador constituyen el centro de atención. Eso es hablando de las online community. Entonces hablamos allí de redes sociales y de todos estos espacios donde las personas hacen esta interacción. Y están las communities online, que el foco de indagación se centra únicamente en las relaciones virtuales. Entonces vemos los grupos de asociación dentro de estas comunidades online. Eso evidentemente va a modificar el objeto de estudio dependiendo de la investigación que se esté desarrollando. Otro aspecto importante que debemos mencionar en lo que es la práctica del e-research son las discusiones éticas. No se tiene todavía un marco ético preestablecido. ¿Qué es lo que Shen recomienda? Elaborar guías éticas específicas. ¿Y por qué específicas? Porque evidentemente van a estar asociadas a la forma como el investigador se acerca a esa realidad. Y allí puede tomar dos decisiones importantes y por eso pues la lámina nos muestra esa bifurcación. En una, usted como investigador puede asumir la postura de que, bueno, al estar público, es decir, que usted lo puede ver en las redes, que una persona lo publica, usted no necesita ningún tipo de permisología, pues, porque eso está allí disponible para el que lo quiera leer. Hay otras personas que sí consideran que hay normas de privacidad que están asociadas a los mismos colectivos donde estas personas escriben y que en ese caso es necesario hacer algún tipo de prevención en este sentido, ¿no? El hecho de cambiar nombres, seudónimos, permisologías y ese tipo de cosas. Pero sigue siendo, como no hay algo establecido, sigue siendo una decisión del investigador. Es interesante ver también cómo en la práctica del e-research vemos uno de los elementos que genera más controversia, que es el elemento de las técnicas y los instrumentos. ¿Por qué esto genera controversia? Porque hay autores que están indicando que no es la misma técnica, que hay necesidad de hacer una nueva nomenclatura y que hay que hacer este trabajo metodológico de conceptualizar todas estas nuevas formas de hacer las cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de documentos, tenemos tres variantes: los sitios web, las publicaciones, que pueden ser en blog, foros. Todas estas informaciones están asociadas a la práctica o una información documental que está disponible. Cuando hablamos entonces ya de lo que son las entrevistas, aquí también se vuelve a insertar la misma discusión académica. Bueno, ¿será entonces que una entrevista, por el hecho de hacerse mediada a través del WhatsApp o de un email o de un Zoom, tiene una connotación distinta? Hay una encuesta que nosotros, porque usamos un formulario Google, es diferente, tenemos que definirla de otra manera. Todos estos son interrogantes que se están generando en este momento, sobre todo con el tipo de investigaciones que están emergiendo producto de la situación de pandemia, donde pues el confinamiento ha impulsado más el uso de estas herramientas. Allí yo menciono algunas, por supuesto no son todas, hay unas inclusive más avanzadas, pero ellas tienen pues por supuesto sus virtudes, ¿no? Desde lo que es la práctica de la recolección de la información. En ese sentido, Chen y Nio, apenas el año pasado, postularon que las entrevistas grupales por medios virtuales tienen algunos aspectos que se pueden considerar potencialmente positivos. Se piensa que, bueno, el hecho de que es un híbrido, la comunicación hablada y escrita, sobre todo cuando hablamos de, por ejemplo,
entrevistas grupales a través de WhatsApp. Allí las personas tienen la libertad de hacer audios o de escribir. Se complementa con emojis, taquigrafías, stickers y toda una cantidad de elementos que están asociados a el cómo me siento frente a la conversación, ¿no? Que ofrecen espontaneidad, informalidad, que quizás en un cara a cara está más limitado. También se pueden manejar múltiples hilos dentro de la misma conversación. Eso puede ser visto como algo, por eso dije potencialmente positivo, porque pueden emerger algunas categorías que el investigador no había considerado y se desarrollan dentro de lo que es el desarrollo de la entrevista. Puede ser sincrónica, puede ser asincrónica. También tiene la condición de que es editada por parte de la persona que la emite, porque la persona puede haber escrito, puede borrar, puede eliminar el audio antes de enviarlo. Es decir, que hay una eventual estructuración de las ideas y eso evidentemente facilita el proceso investigativo porque está mucho más depurado. Y pues eso todo le confiere unas condiciones de flexibilidad. Dicho esto, entonces podemos darnos cuenta que el e-research como una forma de aplicación de la investigación en el campo de las ciencias sociales está apostando a la reinvención o la profundización de las prácticas investigativas en el campo de las ciencias sociales y cómo esto ha modificado los procesos educativos y los procesos que en este caso nos ocupan, que están relacionados con la educomunicación, que Gabriela pues en este momento iniciará. Gracias. Saludos, quien tiene el placer, Gabriela Barreto. Continuando con el abordaje de mi compañera Maite Marrero, estaré conversando acerca de la educomunicación y cómo se ha transformado el modelo educativo. Para abordar la educomunicación es necesario conocer que es un campo teórico práctico, donde intervienen el uso de los medios de comunicación. De acuerdo a Barda 2012, el educador Celestine Freinet en los años 20 y 30 fue uno de los que dio a conocer la necesidad de transformar el sistema educativo, incorporando por primera vez un medio de comunicación en el ámbito escolar. De igual manera, la educomunicación se conoce también como un proceso de acción creativa y recreativa, así como de construcción, desconstrucción y reconstrucción de la realidad. Es decir, que se conciben los procesos educativos, los medios y las TIC como análisis y transformación del mundo. Toda acción, educación, comunicación se llevan a cabo gracias a los significados culturales de los miembros o grupos que participan en él. Con la llegada de la globalización, la sociedad es cambiante y como tal la educación debe dar respuesta a ello. Los medios de comunicación social en la construcción del ciudadano poseen una destacada importancia socializadora, debido a que es una poderosa herramienta educativa. Los jóvenes requieren de una formación en valores que se les permita analizar con criterio y argumento el contenido mediático y a su vez tomar decisiones sobre el mensaje que recibe de allí. Es fundamental esa base axiológica para poder tener un nivel de criticidad, para poder discernir estos mensajes mediáticos. La educomunicación en la era digital, panoramas y perspectivas. La competencia mediática desde las primeras etapas de la socialización del individuo es fundamental para el campo de la investigación. Estudios acerca de la alfabetización mediática en el entorno digital, prevaleciendo investigaciones empíricas que precisen la situación de la alfabetización mediática en la ciudadanía, específicamente en los medios, han sido una importante presencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje del individuo. Para los autores Aparici, Grovi, Gabela,
Atlas, entre otros, en el año 2010, aseguran que los programas de estudios de la educación mediática se caracterizan en líneas generales por enfoques que provienen del concepto o de los contextos sociales, políticos, económicos y pedagógicos. Por tal razón, son fundamentales los enfoques críticos e ideológicos que promuevan una educación para los medios efectivos y reflexivos. Es por ello la importancia de vincular los conceptos educación y comunicación para el bien de una educación crítica fomentada hacia un ser de conocimientos basados no en textos sino en realidades. Las redes sociales digitales para la educación. La pandemia nos ha transformado en todos los aspectos posibles y nos ha confirmado que solo el que se adapta es el que sobrevive. En pocos meses el mundo ha tenido que adoptar y aprender capacidades tecnológicas que no distingue edad, sexo, raza ni condición profesional. Entre las plataformas digitales que se han utilizado en estos últimos tiempos como herramienta educativa tenemos el YouTube, que se ha convertido en un escenario de la educomunicación. El diálogo entre las prácticas educativas y tecnológicas, impulsando en ambas experiencias, plantea la necesidad que la escuela supere su paradigma transmisivo y asuma las herramientas digitales de producción de información. Esa necesidad de analizar las fortalezas y las debilidades de estas redes sociales. Asimismo tenemos el Facebook. Los estudiantes pueden tener la oportunidad de estar expuestos a contenidos auténticos y expertos reales y mezclar en lugar de separar vida y aprendizajes, intereses y metas educativas. El Facebook, por su naturaleza informal, puede abrir las puertas a la hibridación de contenidos de aprendizaje con implicaciones para los tipos de contenidos que se comparten en ella y el papel desempeñado para los usuarios de esta red social. Y por último, tenemos el Twitter, que se adapta perfectamente a la educación. Se diferencia entre dos aspectos. Primero, como herramienta de trabajo en las aulas con los estudiantes, y segundo, las herramientas de trabajo para el docente para poder contactar a otros compañeros. Continuamos con los entornos virtuales de aprendizaje. EVA. La educación en línea propicia establecer relaciones y situaciones de aprendizaje colaborativo y cooperativo con otros participantes mediante el uso de las herramientas de las TIC sincrónicas y asincrónicas, propias de los entornos virtuales de aprendizaje EVA. Por otro lado, Vargas y Cermeño en el 2016 aseguran que la tecnología de información y comunicación se encuentran en el centro de la competencia y habilidades necesarias para asegurar el aprendizaje a lo largo de la vida. En tal sentido, los EVA se consideran como una herramienta valiosa como estrategia de aprendizaje virtual a través de la cual se estimula y promueve la autoformación, el contenido, la comunicación y la interacción en el ciberespacio. Por otro lado, el estudiante virtual requiere un saber, uso y dominio para gestionar las habilidades propias de la era digital con ética. Como reflexiones finales tenemos: se considera necesario retomar los modelos educativos actuales en los que los elementos mediáticos están influyendo de forma continua en los procesos de adquisición de conocimientos, destrezas y habilidades. Es fundamental promover los valores que el desarrollo de las sociedades democráticas, respetuosos y libres. Las TIC han ampliado el debate acerca de distintas reflexiones metodológicas y los hallazgos de la investigación en lo instrumental referidas a cómo realizar las entrevistas, las observaciones sobre los fundamentos de las técnicas de recolección de información. Las consecuencias generales del uso de técnicas mediadas por la tecnología implican la necesidad de justificar los cambios en sus métodos y técnicas.
La única posibilidad de legitimar estas decisiones que desafían las convenciones establecidas en mantener una actitud reflexiva sobre las prácticas de investigación. La incorporación de tecnologías digitales se convierte de esta manera en un espacio para reflexionar sobre las convenciones de nuestros métodos y ampliar de forma de aproximarnos e indagar en la realidad. Para finalizar, tenemos una frase de Gandhi: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Gracias por la atención.